Esto, un segundo y ya entro y salgo. Listo, perfecto. Se me perdió. Es que están entrando y se me cruza con lo que veo. Perfecto. Entonces les decía, dentro de los aspectos de la lesión nerviosa tenemos diferentes grados. Eso lo tenemos que tener en cuenta, eso lo debemos revisar cada vez que nosotros estamos bajando la parte muscular. Si nosotros queremos rehabilitar a un paciente con una lesión periférica, o vamos a ponerlo sencillo, un paciente con un trastorno de articulación temporomandibular, con una inflamación del trigémino por culpa de la compresión que hace el cóndilo contra el disco y todo lo que sigue de ahí en adelante. Es decir, ¿qué me limita o qué me afecta el hecho de lo que yo esté manejando a nivel de ese par? Entonces, pues del trigémino, que es el que estamos viendo. Dentro de la clasificación de la lesión nerviosa, tenemos diferentes tipos de clasificación. Esta clasificación va a depender del daño que se haga a nivel del nervio. Entonces, algunos me dicen, es que el nervio fue seccionado. Si el nervio fue cortado, es una historia, así el nervio solamente se inflamó y tuvo una alteración, como hablábamos ahorita con el trastorno trigeminal. Entonces, esto que está aquí, está exactamente aquí en esta parte que se la voy a mostrar, que está en castellano, para nosotros los que nos cuesta raticos. Entonces, según la clasificación, nosotros tenemos la clasificación por severidad, grado 1, 2, 3, 4, 5, y en algunos casos llega a un sexto grado, dependiendo del autor, porque hay un autor que mezcla dos tipos de puntos, que es el 2 y el 4. Y tenemos qué afecta en cada momento. Entonces, de acuerdo a la clasificación del tipo de lesión, que eso viene normalmente en la historia clínica, entonces nosotros podemos determinar qué tipo de lesión hubo y hacia dónde podemos enfocar nuestra terapéutica. Entonces, cuando la clasificación, por ejemplo, y en el dibujito está muy claro hacia el lado izquierdo de sus pantallas. Sí, tenemos la clasificación grado 1, la alteración fue mielina, ¿sí? Si tenemos una alteración grado 2, axonotmesis, es en axón, donde el axón se lesiona. Puede ser una afectación completa y la recuperación va a depender de lo que se haya comprometido y de la forma en que se haya afectado. La clasificación 3 afecta el endoneuro, que si ustedes voltean a su mano izquierda, lo encuentran encima de lo que está en color azul. Y luego el perineuro, que sería una lesión tipo 4, donde se pierde la continuidad neuronal. Y la quinta, donde es el epineuro, donde ya hay sección o corte de la parte nerviosa. Esto ocurre cuando, por ejemplo, están haciendo cirugías maxilofaciales, cuando tenemos tumor a nivel del trigémino, el facial o del octavo par, que está muy próximo a estos, y cuando hacen la sección de lo uno, pueden lastimar sin quererlo el otro. Entonces, es importante para nosotros entender que el tiempo de recuperación va a depender mucho de las estrategias terapéuticas que utilicemos, porque hay gente que no entiende que podemos utilizar cierto tipo de estrategias que nos pueden ayudar a salir muchísimo más rápido y a tener una recuperación mejor en un momento dado. Dentro de las consecuencias a nivel muscular que vamos a tener, dependiendo de la lesión nerviosa, vamos a tener la presentación en la recuperación de parestesias. El paciente puede sentir hormigueo, que no se les haga raro cuando uno está haciendo la rehabilitación, que el paciente dice, ay, sentí algo que me chuzó, que me puyó, que me colocó como una agujita. Esa es una. O si tengo sensación de adormecimiento o de hormigueo. Ese tipo de sensaciones, ese tipo de parestesias son algunas de las que vamos a escuchar al momento de la recuperación nerviosa sensorial. Y en la motora, pues obviamente el hormigueo es una de las primeras que vamos a escuchar. Pero recuerden que esa es una sensación a nivel trigeminal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la sensación de hormigueo es trigeminal, pero el paciente la percibe en la parálisis facial. ¿Qué es lo que está sucediendo?
los pacientes nos dan esa información y lo que nosotros podemos llegar a hacer, hasta qué punto lo podemos llegar a hacer. Disculpenme un segundito. Dentro de las consecuencias, entonces, vamos a encontrar cuando es motora, neurona motora inferior, flacidez, entonces vamos a encontrar un trigémino que me va a afectar toda la musculatura masticatoria, entonces vamos a tener flacidez, por ejemplo, a nivel de estos músculos. ¿Qué es flacidez? En esencia, cuando hay lesión de neurona motora, vamos a tener parálisis. Eso significa no movimiento, no es solo tono, porque nos hemos enfrascado tanto en la vida, en el tono muscular que se nos ha olvidado, que también están vinculados a otros aspectos que se relacionan directamente con esto. Vamos a encontrar, permítanme un segundo, listo. Vamos a encontrar también disminución del tono, obviamente, pero hay algo que es muy urgente, es el tiempo terapéutico que tenemos para trabajarlo. Si ocurre la lesión recientemente, tenemos exactamente 3 meses para trabajar, ¿sí? Para evitar la atrofia. Pero pasados esos 3 meses, si no se ha trabajado el músculo, si el músculo viene flojo, vamos a encontrar un periodo de atrofia. Y esa atrofia nos va a generar disminución de masa, disminución de tamaño del músculo y obviamente la contracción se nos va a hacer mucho más suave, mucho más chiquita. Bien, entonces la flacidez es, en esencia, disminución de tono, disminución de fuerza, movimiento alterado, es decir, no hay movimiento, hay parálisis y la atrofia luego de 3 meses. Entonces, yo puedo observar un paciente como este, usted me dice, ah, sí, tiene una atrofia en la musculatura de lengua. Yo les digo, sí, efectivamente, tiene una atrofia en la musculatura lingual. Eso es claro para todos nosotros. Pero cuando nosotros tenemos un compromiso facial, recuerden que el facial me toma también el estilo y el vientre estiloideo y el vientre posterior del digástrico. Cuando me toma esos dos músculos, se atrofia y si se atrofia, se acorta y si se acorta, me rota la laringe y vamos a tener una desviación completa del sistema estomatognático hacia el sitio donde está la lesión. Entonces, tenemos que tener en cuenta los tiempos terapéuticos. Por eso les digo, y siempre se los digo a todos los que están conmigo, no miren el paciente solo por la patología que trae de casa, sino mírenlo también por las cosas que puede traer en un momento dado en cuanto a que si tuvo terapeuta, si alguien más le hizo algo, si se colocó el masajeador, porque el masajeador nos daña mucho la continuidad de la fibra muscular y ya con una fibra atrófica es un gran problema. Entonces, por eso hay que mirar muy bien qué es y qué es lo que se le está trabajando al paciente. Entonces, dentro de la atrofia flácida, no sé quién tiene, por favor, el micrófono abierto. Yo sé que ya hago yo. Listo. Les decía, entonces, vamos a encontrar dentro de la atrofia flácida todas estas características que, como le implicaba, puede voltearle la estructura por completo, puede hacer que esa estructura se mueva y este paciente que ustedes tienen aquí sí es un paciente de parálisis facial. No es un paciente solamente de X o Y patología, sino que implica una parálisis facial. Bien. Esta es otra paciente de parálisis facial, de evolución de 9 años. Significa que tiene 9 años de compensaciones, atrofias y de muchas cosas más. Entonces, ese tipo de análisis que nosotros hacemos al recibir un paciente en estas condiciones nos permite saber en qué punto a nivel muscular está para poder recuperarlo correctamente, o por lo menos en lo mejor posible. La musculatura orofacial para nosotros entonces es muy importante porque la necesitamos sobre todo para marcar la diferencia entre ciertos aspectos fonéticos. No es lo mismo una E que una E, que suena como una EI. Y eso lo sabemos porque cuando hacemos el análisis acústico del habla, que es un examen objetivo del habla, vamos a encontrar que está
desplazada la curva y que no está haciendo una buena o una correcta emisión de una E. Entonces, la diferencia radica en el músculo que se utilice. Si yo uso un risorio para una E, estoy haciendo una I, ¿sí? Lo que tengo también es que las vocales se producen en pliegue vocal. Esa es una gran ventaja, porque el pliegue vocal se coloca en diferentes posiciones, pero ustedes saben que la parte de las estructuras al acomodarse para la emisión vocal no es solamente lo que implica la parte externa, también la parte interna, músculos linguales, músculos velares, que van a estar haciendo diferente tipo de participación. Entonces, dentro de los aspectos fonemáticos vamos a tener todas estas variaciones que son dadas de acuerdo a las características de los fonemas que podamos emitir. Entonces, la expresión facial para nosotros es comunicación. La expresión facial es supremamente importante. Es para mí, como les digo a muchos, los rasgos prosódicos sociales. No hay nada que poder entenderse con la amiga cuando uno ve algo y voltea a mirar a la amiga y le levanta las cejas y le mueve la cara diciéndole, mire, ¿sí? Esas son características de la comunicación que para nosotros son supremamente importantes. No podemos permitir que se nos diga que eso no es importante, es demasiado importante. Dígale usted a un sordo que no es importante la expresión facial. Pues, o sea, no, eso no se puede. Y menos nosotros, o sea, nosotros los fonoaudiólogos no podemos decir eso. La expresión facial, entonces, nos permite todos estos aspectos prosódicos de la interacción social, entender un contexto social, sociolingüístico, sociofamiliar en un momento dado, cuando ustedes están en familia y los todos sueltan la carcajada porque se acordaron todos por un gesto, por un guiño, por algo. Entonces, la expresión facial es importante. Les sugiero este libro, está de manera gratuita en internet y es muy interesante porque habla de temas temas seleccionados en los trastornos de los nervios faciales. Y lo hace un señor que ha venido investigando muchísimo sobre lo que es la parte de transmisión del impulso, tanto para la parte motora como para la parte sensorial, que es este señor Cobo, el doctor Cobo. Lo que ellos sacan en esto es bastante interesante. Ontología tiene su cuento. Ellos sacan unas cosas muy lindas con relación a lo que nosotros manejamos y es interesante leerlos precisamente por eso. Entonces, algo que ellos examinan y examinan en cadáver, en rata, en ser humano, en persona viva que toman una biopsia, en fin, de lo que ellos examinan y encuentran es que hay una comunicación indiscutible entre la parte de las personas, entre los nervios trigeminal y el nervio facial. Y que los dos en un momento dado, sobre todo hacia periferia y hacia la parte, hacia la parte final del nervio, que es hacia la parte medial, porque los nervios llegan es hacia el centro, hacia esta zona se vinculan las dos ramas y el nervio deja de ser puro sensorial o puro motor y es un nervio mixto. Y eso es algo muy interesante porque de eso depende mucho la rehabilitación de lo que nosotros tenemos que enfocarnos. En un momento de rehabilitación, hombre, entender que si esta zona es la primera que se va a recuperar, es hacia esta zona donde vamos a comenzar a trabajar para poder llegar hacia la parte externa en conducción y en un montón de cosas. Entonces esto es muy interesante porque pues día a día vamos aprendiendo más cositas, que es lo bonito. El trigémino entonces es un nervio que es motor sensorial y autónomo, es un nervio que participa en el sistema parasimpático, que para nosotros también es muy importante. Dentro de las principales características que vemos es que tiene la mayor representación a nivel de corteza de todos los pares craneales, o sea, es el que más representación tiene a nivel cerebral. Luego, si algo pasa con el trigémino, nos va a afectar demasiado. Y eso es algo cierto. Además que, como dice el autor en este punto, dice, protege sensorialmente nuestros 5 sentidos, incluidos los órganos que proporcionan la vista, el olfato, el gusto, el oído, el habla y las meninges que protegen nuestro cerebro humano. Eso significa que son muchas cosas. Y usted me va a decir, ¿cómo protege el gusto? Sencillo,
el trigémino nos da toda la información sensorial de todo esto, exceptuando gusto. Entonces nos va a ayudar con la lengua, nos va a ayudar para percibir mejor con los movimientos, perdón, con la información de lo que se está percibiendo en cuanto a temperatura, en cuanto a nivel de disolución del bolo, en cuanto a ciertas características que son muy importantes y son parte del gusto de las cosas. O sea, el gusto no se percibe solo por el sabor, sino por la presentación. Yo les decía, no es lo mismo la sopa que hace mi mamá que la sopa que venden en el súper. O sea, son sopas muy distintas. Entonces yo comparo esas sopas y sé por gusto que no es, pero el gusto que incluye, cuánto pesa, cuánto mide, la temperatura, todas las cosas que le echan a esa sopa, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces el trigémino desde sus orígenes es complicado porque es un nervio que tiene varias cositas interesantes y para los que manejan estimulación transcraneal va otra pistica más de lo que podemos hacer para manejar un trigémino en cuanto, por ejemplo, al reflejo de apertura y cierre mandibular. Entonces, colocar láser hacia mesencéfalo, láser terapéutico, antes de que me digan que si es el quirúrgico, no es el terapéutico, hacia mesencéfalo, lo que nos permite es controlar ese reflejo de apertura y cierre mandibular. Entonces, saber que ya no se dispara el láser derecho, porque no vamos a trabajar solamente la parte motora trigeminal, sino que vamos a trabajar hacia la parte sensorial, hacia el mesencéfalo, cambia la posición del láser y ya cambia la llegada que tenemos del estímulo hacia los núcleos precisamente trigeminales. Entonces tenemos el núcleo motor, el mesencefálico, que es para la parte refleja, el núcleo mandibular, el núcleo sensitivo y el trigémino espinal, que vincula la información sensorial que traen no solamente el trigémino, sino el facial, el neumogástrico y el vago. ¿Les parece poquito? Entonces, es muy importante el trigémino porque sus ramas se unen en esa trigémino espinal, que es esta, ya se la voy a mostrar en el otro dibujito, que aquí están más claras. Entonces, miren, el trigémino es este que está aquí. Regálenme un segundito, le ponemos color. El trigémino es este que está aquí. ¿Ok? Todo este es el trigémino. Este trigémino, entonces, la parte mesencefálica, que es esta que les decía, hacia donde vamos a disparar con el láser para poder llegar más hacia la parte refleja. Y tenemos algo muy peculiar que yo quiero que miren. Toda esa parte en azul es sensorial. Lo que está en ese rosado, en ese rojo, en ese color salmón, como dicen las personas, es que las mujeres tenemos esa costumbre de hablar de ciertos tonos raros, el color más, ese rojo suave realmente es la rama motora. Dicen que no tiene sino de 5 a 7 milímetros, o sea, es súper delgadito ese nervio, ¿sí? Y es el que nos tiene que vincular la parte masticatoria durante el proceso del glutorio. Entonces es muy interesante ver cómo la parte motora no es tan gruesa como la parte sensorial. Y la parte sensorial se divide en las tres ramitas que ustedes ya conocen, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Y esto que para nosotros es demasiado importante porque eso que ustedes están viendo ahí a la salida es el ganglio de Gasser, es el ganglio trigeminal sensorial por excelencia. Entonces, ahí en el ganglio viene paralelo el nervio motor y el sensorial se divide en tres ramas. El motor toma hacia la musculatura temporal y maceteros y los suprayoideos anteriores y termina haciendo todo su llegada bien especial. Esto nos hace entender lo que sucede cuando tenemos, por ejemplo, un SB de tallo, que se afecta o no se afecta cierto tipo de aspectos trigeminales, no todos, o sea, hay veces que sí, hay veces que no, y es precisamente por la presentación que tenemos del nervio como tal. Entonces, miren lo bonito de entender que una cosa es la parte que está relacionada con los otros pares craneales que son directamente vinculados al proceso de glutorio. Es decir, si nosotros fuéramos a trabajar hacia deglución, tendríamos que trabajar directamente con el láser en posición directa hacia la parte de tallo. Si ya lo queremos trabajar hacia la parte de inhibir el reflejo, solo es subir el láser para poder llegar hacia allá.
que esto es de lo interesante y de lo bonito de conocer pues mejor la anatomía. Recordarles entonces que el trigémino está relacionado directamente con la musculatura eh, masticatoria, y recuerden que hoy en día se consideran masticatorios también los músculos suprayoideos. Entonces, dentro de los músculos suprayoideos, que son músculos masticatorios vinculados con el trigémino, están el miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Ay, qué pesar, es que me siguen entrando como Moto y como Huawei. Y si no se identifican, no los puedo hacer entrar. Listo, entonces la función muscular en el movimiento de apertura y cierre mandibular para nosotros es muy importante porque nos determina el saber qué tipo de trastorno de articulación tiene un paciente. O sea, si yo conozco la funcionalidad muscular, puedo entender qué está pasando con el trastorno del movimiento de mi paciente. Entonces, si conozco el nervio, si sé cómo va, si sé cómo sale y por qué a mi paciente le duele en determinados sitios, y si se afecta o no la parte motora, ¿qué puede estar sucediendo con esa alteración que tenemos? ¿Por qué es importante entonces el trigémino de la parte sensorial? Vimos la parte motora, entendemos los músculos masticatorios, cuáles son, pero nos vamos a la parte de la sensibilidad. La parte de la somatosensibilidad, específicamente la propiocepción, se divide en varestesia, varognosia, palestesia, batiestesia, esterognosia y dolor. ¿Por qué? Porque la gente piensa que la única forma de trabajar la propiocepción es con vibración. Eso, para un músculo que tiene uso muscular, está bien, pero según los autores, los músculos de la cara no tienen uso muscular. Entonces la palestesia nos afecta otro tipo de estructuras que son muy importantes porque nos ayudan a fijar los músculos a la parte ósea, que son los ligamentos faciales, los osteocutáneos y los fasciocutáneos. Entonces, dentro de la somatosensibilidad que nosotros vamos a tener que trabajar en un momento dado, ahora me entró Android, qué pesar. Permítanme, yo les paso un mensajito. Me da pesar porque yo sé que quieren entrar, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Identifíquese, porque si no, no los dejo entrar. Y ya me pasó la vez pasada que dejé entrar a Huawei, y ustedes saben que la gente sale con cada tontera que me dan ganas como meterme por el computador. Bueno, les decía, entonces la somatosensibilidad, tenemos la varestesia, que es la expresión, la varognosia, que es el peso, la palestesia, la vibración, la batiestesia, la posición, la esterognosia, que nos dice forma, tamaño, textura, y nos avisa del contacto que hay, por ejemplo, de la lengua con los dientes, con los molares, con todo durante el proceso de punto y modo articulatorio. Ay, Dios, ahora ya no me los deja ni ver. Bueno, bien. La propiocepción es una cualidad de la somatosensibilidad que informa al sistema nervioso central sobre la estática y dinámica de los músculos y articulaciones. Entonces, para nosotros eso debe ser muy importante. Pero como les digo, y como dicen los autores, sin embargo, los músculos faciales carecen de usos musculares, pero la propiocepción facial es muy importante para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Díganme ustedes qué hacemos en ese caso. ¿Cómo podemos nosotros, en un momento dado, poder arreglar esa situación? Es complicado, ¿sí? Permítanme un segundo, ya retomo. Es que no me deja ver quiénes están en, en el chat. Sí, qué pesar. Bueno, les decía, entonces la propiocepción, dentro de lo que es importante para nosotros y que es claro, cuando nosotros trabajamos las técnicas hacia la musculatura orofacial, debemos tener en cuenta que la musculatura orofacial no tiene uso muscular. Entonces, una técnica que trabaja sobre uso muscular no es aplicable en la musculatura de la cara. Y esto lo discuten mucho los autores, especialmente cuando lleguemos al final, que vamos a hablar de todo lo que se piensa del trigémino, ¿sí? Que el trigémino es un nervio que no es un nervio raquídeo,
pero como les digo yo a muchos, lo que nos pasa es que nosotros pensamos que todo es de médula y nosotros trabajamos con tallo. Nosotros no trabajamos con médula y el tallo tiene su cuenta, el tallo no es tan facilito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pasa la información propioceptiva? La información propioceptiva pasa a través de unas formaciones espiroideas que tienen mecanoproteínas. Estas mecanoproteínas lo que nos permiten es que eh, haya una despolarización a nivel de la parte externa de la fibra muscular y se generen canales iónicos para que se conduzca el impulso nervioso. Esto no lo dice Patricia, ojalá fuera yo, lo dicen todos estos autores y una odontóloga muy conocida por Argentina que se llama Cristina Arias. Entonces ella habla mucho de esa parte y terminan de hablar de lo que es la parte importante de la propiocepción. Entonces, ¿qué es lo que es, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica? Una pérdida de mecanoproteínas. Entonces ya vamos entendiendo qué es lo que está pasando con la contracción muscular a nivel orofacial. Hablamos de a nivel orofacial. Yo con las demás partes del cuerpo no me meto. Entonces aquí vemos las formaciones espiroideas, son estas, existen diferentes tipos de formaciones espiroideas y todas ellas se encuentran a nivel orofacial, incluyendo la parte faríngea, incluyendo la parte laríngea, incluyendo todas estas zonas. El trigémino, entonces, al pasar toda esta información sensorial, porque el trigémino, como les digo, tiene la mayor cantidad de representación, también tiene una participación a nivel parasimpático con la parte de la segregación de lágrimas, de la secreción nasal, de todo lo que tiene que ver, la dejemos entrar a moto. Listo. Y todo lo que tiene que ver con las glándulas salivales. Entonces, si tenemos una alteración trigeminal, se nos puede afectar todo esto. La tenemos que trabajar a los puntos donde están. Yo a ustedes les he ubicado mucho el ganglio de Gasser. Ustedes ven que el ganglio de Gasser es fácilmente ubicable y eso es algo que para nosotros es importante dentro de lo que trabajamos de estimulación a nivel nervioso para poder recuperar muchas cosas. Entonces, en la apertura mandibular, en la fonética y en la fonemática, para nosotros es de verdad relevante. Yo no puedo simplemente decir, no, es que eso no sirve para nada. No, no, no. Yo tengo que entender que desde la parte muscular, desde lo que yo tengo que trabajar, la apertura mandibular es muy importante. ¿Sí? No es solamente que me digo, sí, es que así me habla, sí, así podemos hablar, claro que sí, los ventrílocos hablan así, sí, pero por eso cuando se exceden los tenemos de pacientes y por eso, porque pierden la capacidad, tienen que hacer un mayor esfuerzo, tienen que hacer una mayor proyección, tienen que hacer muchas cosas. Entonces la apertura mandibular y la fonemática son supremamente importantes dentro de lo que nosotros siempre hemos venido trabajando. De lo que tiene que ver entonces con la parte trigeminal, está relacionado con apertura y cierre mandibular, para la parte fonemática, para la parte de glutoria. ¿Sí? Y la parte del ATM, todo lo que tiene que ver con el proceso de articulación temporomandibular, unida a toda la información dentaria que es trigeminal, nos dan todo lo que es proceso de glutorio. ¿Ok? Pero, por ejemplo, cuando yo les digo, sientan la lengua contra los dientes cuando hacemos una L, ¿sí? Pero sientan los molares. Entonces ustedes ahí empiezan a hacer algo que se llama esterognosia, empiezan a sentir los molares contra la lengua en la parte posterior de la lengua. Y eso nos lleva a hacer una conciencia a nivel de habla, por ejemplo. Pero también tenemos la conciencia a nivel de las variaciones en la voz en cuanto a los tonos, precisamente por los ascensos o descensos estructurales, y una laringe se sube o se baja gracias a la acción de la musculatura suprayoidea y volvemos a lo mismo, ¿no? Si yo necesito tensar más el pliegue, tengo que anteriorizar la estructura y llevarla hacia adelante. Desde la deglución, entonces, tenemos todo lo que es el movimiento del bolo, tacto, textura, forma, movimiento, secuencia, posición, fuerza requerida, movimiento estructural, es netamente trigeminal. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí es algo que para mí también es muy importante. El trigémino tiene inervación sobre el músculo tensor del velo del paladar. Entonces, cuando tenemos una alteración trigeminal, podemos llegar a tener una alteración a nivel del músculo tensor del velo del paladar.
¿Eso qué significa? Que va a costar que se cierre correctamente, que puede tener un escape nasal de aire, que puede tener una emisión a nivel hipernasal por culpa de una lesión trigeminal. Son cosas que nosotros tenemos que ver y descartar dentro de los pacientes que vemos para evitar precisamente que el proceso de habla se nos vea comprometido. Obviamente, entonces tenemos que los fonemas que necesitan tensión velar son todos los fonemas que requieren una elevación, ¿sí? Una tensión, una elevación. Entonces, si bien es cierto, los demás músculos velares son vagales, este músculo es netamente, el tensor es netamente trigeminal. Entonces, cuando yo tengo los fonemas posteriores y tengo un trastorno trigeminal, tengo que revisar si me está afectando la parte velar, si me está generando una hipernasalidad, si está teniendo un escape nasal de aire, si en la deglución de pronto hay una regurgitación nasal de líquido, porque recordemos que el sistema estomatognático es uno solo para diferentes funciones. Entonces él no puede tener solamente una lesión periférica para el habla, pero no para la voz. O sea, no, tiene la lesión periférica para las dos cosas, ¿sí? Igualmente, entonces, dentro de la apertura mandibular, recordarles que tenemos una apertura máxima confortable, una mínima de reposo y una apertura media, y sobre esos parámetros de apertura es que tenemos la emisión fonemática. Eso es algo que es muy característico y muy propio de cada espacio. De las diferentes patologías que tenemos del trigémino, tenemos mucho la parte de trauma, tenemos la parte de, hoy en día, se ve mucho por el estrés, el apretamiento, que nos hace una inflamación traumática de la ATM, nos presiona el trigémino y viene mi pregunta. Si usted no sabe por qué el trigémino está comprometido, si usted no sabe qué tanta tensión tiene, qué tanta contracción tiene, si está contraído o no, si no le pasa esa información al cerebro de lo que está pasando con su musculatura, ¿usted cómo la mueve? ¿Cómo se mueve un músculo que no está pasando esa información, que no se está recibiendo esa información? Entonces, eso va. ¿Y a qué va? A que tenemos que revisar muy bien. Cuando nosotros vemos los pacientes que nos llegan con un diagnóstico, porque hoy en día se están presentando mucha parálisis facial, pero es más de origen viral, dicen, traumático. Yo les digo, evalúen muy bien, porque muchas veces es el trigémino que está comprometido por un trastorno de articulación temporomandibular. Entonces revisen la articulación, nada se pierde con eso. Y tenemos un síndrome muy conocido, que es el síndrome de Consten, que además de tener el trastorno de articulación temporomandibular, presenta otalgia, acúfenos, cefalea, dolor miofacial, duele el músculo y duele la fascia. Y eso implica que como no tenemos sino una fascia en cara, va a doler toda esta zona, ¿sí? Y dificultad para abrir y masticar, maloclusión, ruidos, bruxismos, en muchos momentos. A nivel facial, entonces ya tenemos aquí la salida del facial. Para los que manejan la estimulación con equipos, estos dibujitos se los traje con mucho cariño. Ustedes saben que yo lo hago siempre con mucho cariño, porque me parecieron mucho más claros de lo que puede ocasionar o no una alteración a nivel del facial o del trigémino. Entonces, ay, entre el que no era. Entonces, cuando tenemos una alteración a este nivel, podemos tener compromiso de glándula salival, podemos tener compromiso a nivel de la musculatura, pero miren los puntos de división del facial, que es lo que hace que sea más o menos comprometido a lo que nosotros vamos a trabajar. Recuerden que tenemos los músculos, el estiloideo y el vientre posterior del digástrico, que son faciales, que nos pueden desviar una estructura en un momento dado. Por favor, a las personas que entraron sin identificarse, les pido que cambien y por favor se identifiquen con su nombre. Les agradecería mucho que se identificaran con su nombre. Bueno, entonces aquí vemos de nuevo, el facial sale por entre la parótida y eso que yo les explicaba la otra vez, que cuando nos dio por colocarle botox a todos, no sé por qué se nos metió en la cabeza que la parótida es la que más produce saliva cuando son la submandibular y la sublingual.
y entonces que le coloquen botos porque la cialorrea y la cialorrea y la cialorrea, y resulta que lo que se generó en muchas oportunidades fue una parálisis facial. ¿Por qué? Porque el facial sale específicamente a través de la parótida. Entonces aquí se los dejo para que ustedes tengan en cuenta hacia dónde vamos a ir trabajando cuando hacemos la vinculación a través del láser o del electroestimulador para esa parte facial. El facial, además de tener los músculos obviamente de la mímica facial, también tiene, como les decía, el vientre posterior del digástrico y el estiloideo, los músculos auriculares, el músculo del estribo, y de ahí que haya una patología que produzca también alteración a nivel del oído, con vértigo, con otitis, precisamente por lo mismo. Ya lo vamos a ver. Tenemos también los músculos cutáneos del cuello, los músculos de la boca, el estilo gloso. Eso para nosotros se hace importante entender que la patología, que el músculo facial, que el nervio facial, perdón, no es solamente la musculatura de expresión, también implica la musculatura suprayoidea y es musculatura deglutoria y que tenemos que trabajar a eso y que si una laringe no sube lo suficiente para alcanzar un tono agudo, pues mi paciente también va a tener un problema de voz y si mi laringe no está trabajando, perdón, mi laringe no está trabajando bien, mi parte orofacial no está trabajando bien, obviamente vamos a tener un trastorno en la articulación de la palabra. Entonces vamos a tener una disartria de características flácidas que vamos a tener que trabajar. La disartria no solo se presenta cuando tenemos lesión a nivel del hipogloso, la disartria se presenta cuando tenemos también alteración a nivel velar, tenemos también alteración a nivel del facial, entonces tenemos que tenerlo en cuenta al momento de trabajar. Precisamente hay que saber qué diagnóstico dar. Entonces, como les decía, la literatura actual habla de que existen numerosas conexiones entre el trigémino y el facial. Y eso hace y nos permite que la rehabilitación sea mucho más fácil en un momento dado si nosotros sabemos cómo conectar. Si sabemos cómo conectar, sea con electro o sea con láser, podemos lograr una mejor información y una información mucho más rápida. De las implicaciones funcionales que vamos a tener cuando tenemos una lesión facial, tenemos implicaciones a nivel de succión, de coordinación, ingesta, respiración, deglución, de coordinación neumofónica, de procesos de deglución y salivación, de voz, de habla, vértigo y aspectos motrices del habla relacionados con el lenguaje. Eso sería hablar hacia la disartria. ¿Por qué nosotros tenemos que tener esto claro? Porque muchas personas piensan que la parálisis facial solo es la musculatura de la mímica, pero es que tenemos más sitios que están inervados por el facial, no es solamente ese. Entonces, ¿qué nos trae a nosotros? Una alteración en la musculatura, como dice aquí, la relevancia comunicativa, la musculatura orofacial necesaria para las funciones. ¿Cuáles funciones? Les decía, los rasgos prosódicos del acto social son súper importantes. El marcar un acento con una cara, el poder insistir en un tema, el poder sentirse uno molesto y poder marcar un no quiero con un no sin necesidad de gritar y que note en mi cara que no quiero. Ese tipo de cosas, como les digo, son los rasgos prosódicos de la expresión social. El gusto, ¿sí? La expresión facial, social, contextual, como les explicaba, punto y modo fonemático en articulación, la expresión oral, aspectos de la coordinación neumofónica. Ustedes me van a decir, pero es que la coordinación neumofónica se establece solamente con el proceso de cierre glótico y eso no, ese es el rendimiento vocal, ese es el aguante, pero lo que tiene que ver con coordinación neumofónica está relacionado en cómo mueva usted su sistema estomatognático. Entonces vamos a tener allí una dificultad. Las variaciones laringeas para la emisión tonal, como les decía, si la laringe no sube, perdemos el año. Ahora, recuerden también que una laringe baja y es con pliegue vocal abierto porque la musculatura suprayoidea no está funcionando, significa que mi paciente tiene mala coordinación neumofónica. Variaciones resonanciales, aspectos prosódicos y de ritmo, entonces el facial es supremamente importante. Perdón, pero aquí se me saltó como 10 características. Regálenme un segundito, no sé qué pasó, le di fin de la presentación, alguna cosa por el estilo. Ay, Dios mío, se llama comenzar el año. Se llama comenzar el año. Bien, les decía entonces, ¿quién me abrió el micrófono? Bueno, listo. Muy bien,
Entonces, resulta que unos estudios también dicen que la inervación puede cambiar según la patología. Si usted tiene una alteración nerviosa, si usted tiene alguna alteración a nivel de la formación como tal, puede hacer que cambie su patología. Perdón, hay un micrófono abierto. No sé quién sea. Listo. Ok. Entonces, las ramas del nervio facial que viajan a través de la malformación linfática pueden estar relacionadas con un patrón nervioso anormal. Es decir, se encontró que en la patología podemos encontrar o podemos ver el nervio facial en diferentes puntos. Ya no como era antes, no como, como normalmente se presentaba. ¿Eso para nosotros es importante? Sí, claro que sí. Bien, de los principales diagnósticos que vamos a encontrar, tanto con patología con parálisis facial y en algunos casos con la parte trigeminal, la disartria, la disfagia, la disfonía, y cuando es a nivel central, la disartria, la disfagia, la disfonía, la fase de la apraxia, que nos van a complicar el asunto. Si hablamos de la parálisis de ver, pues la tenemos en diferentes grados. Esto es más como para que recordemos un poquito, porque ya esto lo hemos visto en otras oportunidades, pero es como para que tengamos en cuenta el tipo de grado en el que me llega calificado mi paciente para poder saber si es o no es lo que vamos a trabajar. Entonces, hay patologías de índole traumático, como fracturas, heridas, proyectil de arma de fuego, traumas de parto, iatrogenia, que también por esas nos pueden llegar. Patologías infecciosas, virales, bacterianas, inespecíficas, patologías por tumores, el glorioso síndrome de Moebius, que es el no desarrollo del facial, y se ha encontrado en los estudios que en algunas ocasiones incluye el trigémino. Entonces también debemos que revisar muy bien ese diagnóstico, porque si usted no tiene conducción, no tiene desarrollo del nervio, ¿cómo va a contraer un músculo? No, que es que yo le voy a hacer, que es que yo lo pongo a que sople, que es que yo lo pongo. Nada de eso le va a dar resultado, porque el paciente no tiene nervio. ¿Y de dónde le quiere sacar usted nervio para que lo haga? Esa es una buena pregunta. Pacientes con alteraciones metabólicas, diabetes, hipotiroidismo, gravidez, pacientes con etiologías vasculares tóxicas. ¿Cuál es la principal sintomatología de la parálisis? La debilidad en la cara, dificultad para el habla, dificultad para el sello labial, babeo anterior, empieza a salir por aquí, recordándoles que cialorrea es cuando está afectada la glándula salival. Babeo es cuando hay un escurrimiento sin estar afectada la glándula. Disminución del gusto, dolor. Y tenemos dentro de ellos el Ramsay-Hunt, que es un síndrome que se caracteriza por una alteración precisamente en esa zona, donde el virus, el herpes zóster o el virus de la varicela se pegan al nervio y lo afectan, generando hipoacusia, acúfenos, vértigo, parálisis o paresia. Y por la proximidad donde está, fácilmente lo hace también vinculando el octavo par. Entonces, para vértigo se encontró que en el síndrome de Ramsay-Hunt afectó los nervios facial, vestíbulo coclear y auditivo. Y eso es algo muy común en ese síndrome, que afecta no solamente el facial, sino también la parte trigeminal. Algo que es muy importante para nosotros es entender que la terapia nuestra debe comenzar una vez sucede el evento. La cuestión es que no todo el mundo sabe qué hacer. Esa es la pregunta, la gloriosa pregunta que siempre me hacen. ¿Y qué hacemos? Y yo siempre les digo terapia. Perdónenme, pero sí, es lo que hay que hacer. La cuestión es, no es receta, es hacer lo que tenemos que hacer. Así de sencillo. No es nada distinto, no es nada raro, es simplemente hacer lo que tenemos que hacer. Porque esto nos ayuda a evitar la atrofia, nos ayuda al trabajar nosotros desde la función y entender, porque es que nosotros trabajamos mucho la parte orofacial y entendemos lo que está sucediendo con la cara. Entonces, al trabajarlo nosotros, como lo sabemos hacer, evitamos mucha sincinencia. Y esa sincinencia muchas veces causada por la mala colocación de los equipos. Por eso yo les digo siempre que nos capacitémonos desde fonoaudiología hacia fonoaudiología.
cada profesión tiene su forma de crear patos. Los nervios raquídeos nunca serán iguales a los nervios de tallo. Y eso es algo que lo dicen los mismos escritos. Y aquí se los dejo. Está claro que la fisiopatología del nervio trigeminal es en muchos aspectos diferente a la que se encuentra en los nervios espinales. Entonces, como sé que muchos salen a buscar otras profesiones para que les digan qué hacer, por eso yo siempre les digo, no es de buscar otras profesiones, es de entender lo que nosotros hacemos desde que lo que nosotros hacemos habla voz de ilusión, que son las funciones que trabajamos. Es importante que siempre trabajemos a la simetría. Nosotros tenemos que trabajar hacia eso, teniendo en cuenta el origen de la patología, las características del músculo, las funciones musculares, las funciones comunicativas, la succión, la deglución, el apoyo a la masticación, la voz y el habla, que es lo que vamos a trabajar, porque obviamente eso es lo que trabajamos nosotros, fonoaudiólogos, terapeutas de lenguaje o logopedas, ¿sí? Hacia allá es donde vamos. Recordándoles entonces un corto resumen de lo que hay que trabajar, ejercicio con contrarresistencia, perdón, para la lesión de neurona motora inferior, conducción, ejercicio que busque el movimiento, ¿sí? Luego el ejercicio que produzca un poquito de resistencia e irnos encaminando gradualmente hasta llegar al ejercicio de fuerza. Porque si nosotros empezamos a trabajar fuerza sin haber preparado el músculo para el movimiento, entonces vamos a generar mucha fasciculación, muchas incidencias, y es allí donde viene el proceso. Mucho elongamiento, láser. Entonces, equipos, con todos los equipos para los que están aquí, que son muchos del grupo de pupilos de vieja data, terapia láser, ultrasonido terapéutico, electroestimulación, obviamente. Pero no se les ocurra poner el electroestimulador como lo ponen todos los demás y lo trabajan o a conducción, o a elongamiento, o a ejercicio isotónico, o a ejercicio isosimétrico. Pero no me lo trabajen que a corriente rusa, porque todo el mundo trabaja corriente rusa en cara. No, a los equipos hay que conocerlos y hay que saberlos programar, porque no es solamente eso, métale dos, que eso con eso fluye. No, hay que saberlos programar y eso es muy importante. Recordándoles que del manejo del electro hay que ser muy precavidos por varias cosas. Primero, el reclutamiento en la fibra muscular y el control de tiempos. Recordándoles que los músculos de fibra lenta, temporal, bucinador, maceteros, son músculos que reclutan, son músculos que van a reclutar. Y esto es, en un momento dado, un paciente que se excede el tiempo terapéutico, permite que dure la sensación por mucho más tiempo y puede generar un espasmo, puede generar dolor, entonces no podemos llegar a ese punto. Largas exposiciones entre 30 y 60 en músculos tan chiquitos como los que trabajamos en cara pueden llevar a dolor, pueden llevar a atrofia, a hipertrofia muscular. Y nosotros en la cara no necesitamos músculos hipertróficos, necesitamos músculos eutónicos que trabajen y tengan una muy buena función. No necesitamos el músculo de gimnasio, necesitamos el músculo normalito. Lo dice la Asociación de Dolor. Y de la fatiga, tener en cuenta que los músculos rápidos se cansan muy rápido. Y la mayoría de los músculos de la cara son músculos rápidos. ¿Sí? Tienen mayor cantidad de fibra rápida. Recordando que los músculos de la cara tienen fibra lenta y rápida. Los dos tipos de fibra los tienen todos los músculos de la cara. Entonces, no podemos excedernos en los tiempos de colocación de la electroestimulación porque los vamos a fatigar. Y ese es el punto a donde no podemos llegar. Entonces, a las 8. Nada como lograr aquello que otros dijeron que no lograrías. Eso es lo mejor. Entonces, invitarlos a que hagamos cosas lindas, a que evolucionemos, a que trabajemos por esta fonoaudiología, porque no hay nada más rico que poder lograr muchas más cosas de las que no se logran. No se, dicen que no se pueden lograr. No sé, entramos a sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o inquietud. Ahora sí se me quedaron todos callados. La diferencia, la parálisis facial, a ustedes se la van a remitir como parálisis facial, con las características, con la comisura caída, la mejilla en forma, en bolsa, ¿sí? Como saco, ojo lloroso, escurrimiento por comisura,
Bueno, esa es la principal, de las principales características. Pero esa es una parálisis de Bell, ¿sí? Pero no todas son parálisis de Bell. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y tenemos la parálisis trigeminal, que en el trigémino lo que no se mueve es la musculatura masticatoria, ¿sí? Entonces, la alteración va a estar en la apertura y cierre mandibular. Si yo le pido a mi paciente que abra la boca, ¿sí? Y el músculo, el evento fue hace 3 días, 4 días, y el paciente me hace esto, me desvía la mandíbula, y el lado afecto, vamos a suponer que el lado derecho, y el lado afecto es el lado derecho, el músculo no se está moviendo el que se está moviendo es este. ¿Cuál músculo? El pterigoideo, el temporal. Entonces la mandíbula se desvía para ese lado, ¿sí? En apertura y cierre mandibular. Mientras que si nosotros vemos una parálisis facial, la parálisis facial, por ejemplo, va a presentar más fácilmente desviación laringea, más fácilmente, va a presentar desviación velar, ¿sí? Ah, bueno, esa es una de las características trigeminales, que se cae el velo, se cae, ¿sí? Pierde la tensión y se ve sopladito en la parte posterior. Y, eh, y vamos en ese. Bueno, y en el facial no ocurre esa desviación mandibular tan fácil, ¿sí? Tiene que ser que haya un trastorno de base, por decirlo así, que haya tenido un trastorno de articulación temporomandibular. Pero lo que es normal es que cuando usted abre y cierra la mandíbula se... Si ya es de vieja data, la mandíbula se desvía para el lado atrofiado. Entonces, muy probablemente, si la lesión fue a la derecha, la mandíbula se va a desviar para ese lado, ¿sí? La laringe se va a desviar para ese lado, si es facial, ¿sí? Si es facial. Entonces, las características faciales, yo estoy viendo, y en la medida en que me llegan más colegas, un colega en estos días que me dijo, ay, doctora, es que yo no tengo equipo, déjeme trabajar con la mano. Y le digo, pues, ¿cómo le digo yo a usted trabaje a conducción? ¿Cómo me va a trabajar la conducción de un nervio si no tiene cómo trabajar con el equipo para que conduzca? ¿Cómo me va a trabajar a eh, contracción el músculo? ¿Sí? ¿O cómo me va a trabajar a un estiramiento? Bueno, el estiramiento sí lo puedo hacer con la mano, pero lo demás es complicado. Entonces, lo primero es regenerar el nervio. ¿Cómo regeneramos el nervio? Con el láser. ¿Cómo lo trabajamos a conducción? Con el electro. Entonces, pues toca trabajarle con los equipos para que salga mucho más rápido. No quiere decir que con la mano no salga, claro que sí, pero nos demoramos un poquito más. Recordándoles que tenemos que tener muy claro que siempre en la parálisis hay un lado funcional y un lado un lado hipofuncional y un lado hiperfuncional. Sea trigeminal, sea facial, en los dos casos se presenta así. Recordarles que es muy importante que tengamos clara la anatomía, la inervación, porque la inervación nos dice qué músculos estamos trabajando, qué músculos tenemos que trabajar, qué tan al finalizar el nervio fue la lesión. Si el paciente tiene solamente adormecido esta parte, entonces fue muy en esta zona, puede afectar el movimiento, obviamente, y la parte sensorial. Entonces, ¿qué está percibiendo? ¿Es sensorial, es trigeminal? Recuerden lo que hablamos. Los autores dicen que se vinculan las ramas finales de los dos nervios. Entonces, estamos hablando que a esta zona hacia la zona céntrica, están llegando un nervio como dos. Entonces eso es algo que es interesante. De todo esto hay muchas cosas muy bonitas por leer, por eso les dije el libro para que se lo lean, es muy interesante. Son 3 artículos, no es mayor cosa, no es muy grande, es un ebook, pero es muy actualizado, es 2020, entonces nos da pues un montón de información que quisiéramos todos poder llegar a tener de todo lo que es la parte nerviosa de los nervios que nosotros trabajamos a nivel orofacial. Es que nosotros pues necesitamos la sensación para poder determinar el tamaño del bolo, la consistencia del bolo, las características del bolo. Necesitamos el trigémino para saber dónde está la lengua ubicada. Si no tenemos el trigémino allá funcionando, ¿cómo sé qué tanta presión tengo que hacer para una R, una R o una T? ¿Sí? Cada una tiene sus... esa información sensorial me la da el trigémino. Entonces yo punto y modo articulatorio lo tengo que tener.
tengo que buscarlo y eso es netamente lo que nosotros trabajamos hasta donde yo me acuerdo. Entonces es muy importante para nosotros ese manejo. No sé si te aclaré, Patricia. Sí, yo también los extrañé mucho. Descansé, pero los extrañé demasiado porque estas horitas para mí son horitas interesantes. Son horitas ricas porque son horitas de autoestudio y de todo de reevaluarnos periódicamente lo que estamos haciendo. No sé si tengan alguna otra pregunta, duda o inquietud. Bueno, ha sido entonces un placer contar con ustedes a este primer día de una sesión con Patti y espero que les haya gustado, porque como les digo, se hizo con el mayor cariño para todos ustedes. Eh, Espero que se disfruten estos momentos de descanso todavía. Ay, Anita, yo vi que entraste, yo no sé cómo haces, si es que pones el despertador y te acuestas, no sé cómo haces, pero bienvenida siempre. Es que Anita es España, y España sí, ay, Dios mío. Sí, bueno, la tengo pillada. Esas es sí. Para todos, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad que sí. Es un placer, un enorme placer haberlos tenido. No se les olvide, vamos a tener diferentes cursos este año, cursos cortos de láser puro que me han pedido tanto para periferia como a nivel de estimulación transcraneal. Vamos a tener también cursos diplomados, cursos de equipos. Todos esos se están publicando en la página. Dime, ¿no? Todos esos se están publicando en la página. Y como les digo, fue un placer de nuevo verlos, créanme que sí. Mil gracias a usted. Mil gracias de verdad por sus enseñanzas. No, con el mayor Sí, gusto, Sandra. Y doctora, muchas gracias. Qué excelente exposición, Dios mío. Sí, y es rico, esto es muy rico. A mí es que me encanta. Y se nota, se nota. Araceli, un abracito a Adriana. Nos estamos hablando para todos una feliz noche. Me hacen el favor, se cuidan. Muchos besitos. Tengan una feliz noche. Chao, chao. Gracias, Pati. Chao. Muy amable. Chao, Néstor. Nos Feliz vemos. Chao, 2021. chao. Chao, chao.